Les va, buen comienzo de semana para todos. Bueno, a ver, se está hablando de agosto, pero también en algún momento se va corriendo esa fecha y el retorno podría llegar a ser septiembre. Y aunque no lo parezca, hoy es el primer día de las vacaciones de invierno. Digo que aunque no lo parezca porque hace casi 4 meses que estamos casi en una misma situación en donde los chicos tienen clases a través de manera remota, ¿no? Tienen dictado de clases de una manera muy particular en un año muy especial. Sonia Aleso es secretaria general de CETERA. Sonia, ¿cómo será el retorno? ¿Cuándo será el retorno? ¿Qué es lo que se está viendo? Porque habrá que tener algunos puntos en cuenta, teniendo en cuenta que no hay hasta el momento un arreglo salarial como ustedes habían pedido, ¿no? Primero, nosotros estamos planteando la necesidad de que haya una paritaria salarial para la vuelta a clases y segundo, una paritaria de condiciones de trabajo para plantearle al Ministerio de Educación cuáles son las condiciones y los requerimientos para la vuelta a clases, que tienen que ver con la situación epidemiológica de cada lugar, de cada departamento, con los criterios generales que nos están planteando los epidemiólogos, con la situación de los edificios escolares, con la infraestructura escolar, con el resguardo de la salud de niños, niñas y docentes. Así que creo que estas dos cosas son dos precondiciones: que haya una paritaria salarial donde nos sentemos a discutir. Hay que recordar que nosotros no tuvimos aumento en todo el año y que hemos planteado la necesidad de que para que haya una vuelta a clase tiene que haber, sea presencial o sea en forma presencial o no presencial, tiene que haber una paritaria salarial. Y por el otro lado, con respecto a la vuelta a clases, ¿cuáles son las condiciones imprescindibles para garantizar escuelas seguras? Que nos parece un tema fundamental de cara a esta situación difícil de la pandemia, donde vemos que en muchos departamentos los casos están creciendo. Sonia, se habla de que se va a volver a clases, pero que ya no serán las clases de antes. Los chiquitos desde los 6 años, desde el primer grado, con tapaboca, la distancia que tiene que haber en los salones, las distancias que tiene que haber en los recreos, también en los pasillos. Ahora, ¿cómo se hace para volver a tener clases de otra manera cuando los edificios, las escuelas, siguen teniendo los mismos problemas de siempre? Bueno, lo primero es que donde no se den los requisitos de infraestructura escolar no se puede volver, porque el marco normativo general es muy, pero muy expreso en ese sentido, de cómo tiene que estar el edificio escolar, así que esa es una prioridad. Por el otro lado, saber que no vamos a volver a la escuela que nosotros conocíamos antes de la pandemia, sino que tiene que haber necesariamente grupos pequeños. Primero tiene que estar determinado que no hay riesgo epidemiológico en los departamentos donde se pretenda volver. Y segundo, un tema que me parece central, que es el tema de las condiciones de los edificios escolares. Donde no haya condiciones no se va a poder volver, porque tiene que haber cuestiones de salud, de prevención, de bioseguridad que estén presentes. En ese sentido, nosotros estamos discutiendo un documento base para justamente aportar al Ministerio de Educación y plantear cuál es la posición de ANSAFE con respecto a eso. Cuando se habla de agosto o septiembre como fechas tentativas para el regreso, ¿ustedes qué piensan? Agosto nos parece muy prematuro, porque se espera que entre el 15 de julio y el 15 de agosto sea el mes más difícil. Bueno, lo estamos viendo aquí mismo en Rosario en estos días, pero también se está viendo en la provincia que hay un aumento de casos en todo el país, y esto tiene que ver con, como ya lo veníamos señalando, no solo el crecimiento de la curva, sino también factores que no dependen en muchos casos de nosotros, pero se sabía, digamos, era algo que ya estaba planteado, que agosto iba a ser un mes difícil, así que entendemos que en agosto no es posible, y que tiene que haber esas dos precondiciones que yo te decía al principio, ¿no? La discusión salarial y la discusión de las condiciones de trabajo, incluso creo lugar por lugar,
porque hay departamentos o lugares en el país donde no hay casos y hay lugares donde uno ve un crecimiento de los casos, y entonces ahí hay que tener mucho cuidado para que la escuela no ponga en riesgo ni a los niños, ni a las niñas, ni a los docentes. Con el panorama de hoy, uno cree que puede llegar a ser la fecha septiembre y primero en las escuelas rurales. Se planteaban en escuelas pequeñas. Para empezar, nosotros creemos que en todo el país debería haber como una prueba piloto antes de cualquier cosa, por supuesto, que tiene que haber un ámbito de debate de los docentes, que tiene que haber un protocolo aprobado en una paritaria, no de forma unilateral lanzada por el ministerio, porque nadie se imagina que uno vuelva a clases sin que los docentes discutan las condiciones en las que vamos a volver, porque además claramente hay temor de los contagios, la gente se está cuidando mucho y nos parece que en ese sentido tiene que haber un protocolo que se discuta en el marco de la paritaria, no que sea de alguna manera planteado sin discutir con los docentes. Sonia, muchas gracias. Gracias. Bueno, Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, con ella hablábamos acerca de lo que se está tratando de poder establecer como fecha para el regreso a clases. Lo cierto es que, como en todos otros rubros, como en todos otros ámbitos, la palabra es incertidumbre. No hay todavía certeza acerca de cuándo se puede volver a las clases, cómo se va a volver a las escuelas, teniendo en cuenta también que están haciendo reclamos salariales desde hace meses y hasta el momento no han sido escuchados.